Aló. Ok. Okay. Okay. You ready? Right. Okay. First, I'd like to say how much I enjoy your singing. Bueno, primero que todo quiero decirles cuánto he disfrutado verlos cantar. It's really, I enjoy hearing you sing and praise the Lord the way you do. Realmente es hermoso para mí ver la forma en cómo hacen las cosas. So I have an apology to make now, Así que tengo una disculpa para hacer ahora, because after hearing that beautiful singing, después de escuchar un hermoso canto. I have to delve into Freudian psychology. Desafortunadamente tengo que lidiar con la psicología trivial. De Freud. Freudian, what I want to do is I want to give you the basics of what Freudian psychology is. Entonces lo que les voy a hacer es que les voy a dar las bases de lo que Sigmund Freud es. Let me explain something too. Let me explain something. Déjeme explicarle algo primero. I was heavily trained in Freudian psychology. Yo fui muy entrenado e instruido en la psicología freudiana. I don't know if everybody knows my background. Is that no? No sé si muchos de ustedes conocen mi experiencia, mi background, Before mi trasfondo. before I became a pastor, Antes que yo fuera pastor, I was a police officer, era policía, and I was a detective sergeant. era un sargento detective. I investigated homicide, murder. Yo investigaba homicidios, asesinatos. I was also a hostage negotiator. Era un negociador de rehenes. It was my job to, in hostage situations, Mi trabajo en situaciones donde habían rehenes era involucrarme y negociar. to be called and negotiate the safe return of the hostage. Y era mi trabajo negociar la seguridad de las personas que estaban secuestradas. And also to interrogate murder suspects, Además de eso, mi trabajo consistía en interrogar sospechosos de asesinato to convince them to confess their crime. y convencerlos a que confesaran sus crímenes. And so the police department spent a lot of money Así que el departamento de policía invierte mucho dinero training us in some of these fields of secular psychology. entrenándonos a nosotros en muchos de esos campos And, de la psicología y la psiquiatría. and I want to give you a right perspective Y lo que quiero es darle una perspectiva correcta when it comes to diagnosing behavior, en lo que significa diagnosticar comportamientos and even helping police officers and people like that in their job. y de hecho poder ayudar a oficiales de policías y personas que trabajan así Some- como ellos. Some of the psychology methods can be helpful. Algunos de los métodos de psicología pueden ser de ayuda, But there's a big difference in learning behavior pero hay una gran diferencia en aprender el comportamiento and solving the problems of mankind. y resolver los problemas de la raza humana. And that's where I part company with psychology. Y ahí es donde yo no soy muy amigo de la psicología. Okay, just so we understand that I understand psychology because I was schooled heavily in it. Así que quiero dejar claro de que yo comprendo la psicología porque estuve trabajando y fui entrenado muy fuertemente en ese campo. And so what I'm speaking to you about tonight Así que mientras que yo estoy hablando a ustedes esta noche, is the function of the church, es la función de la iglesia, the pastors and the elders, los pastores, los ancianos and the mature Christians y los cristianos maduros, who have everything you need in the Word of God tener cada una de las cosas que usted necesita en la palabra de Dios to solve the problems of life and y godliness. poder resolver los problemas de la vida
de cada persona. I have many friends who are psychologists, Te- Tengo muchísimos amigos que son psicólogos and we understand the difference. y comprendemos cuál es la diferencia. And so, but I take a hard stance that this is the job of the church. Pero yo me quedo firme diciendo que esta es el corazón de la iglesia. And remember, psychology Y recuerden, la psicología was only discovered a little over 200 years ago. solamente fue descubierta hace unos 200 años atrás. And hear me carefully on this. Y debemos ser muy cuidadosos en eso. God did not leave his church unequipped. Dios no ha guiado a su iglesia, ni la ha equipado, ni la ha dejado sin ser equipada For 1800 years, por 1800 años, until a man named Freud came up with the hasta psychological model. que llegara Sigmund Freud y publicara y diera popularidad al psicoanálisis. Okay, so I stand very strongly on this. Así que debemos quedarnos muy firmes en esta verdad. So I want to give you now the basics of Freudian theology, Freudian theory. That's a Freudian slip. Eso fue un desliz freudiano. Pero entonces les voy a dar cuáles son los principios de la teoría de Sigmund Freud. Because it has permeated so much of our society. Porque esto ha permeado mucho de nuestra sociedad. Okay. According to Freud, Según Freud, man has three components: los seres humanos se componen de tres cosas: the ego, el ego, the superego, el superego and the id. y el I think you call it A-L-L-E. el él. A-L-L-E. I think that's what you él. call it. L. I think, but that's what Freud says. Pero eso es lo que dice Freud. Now, what Freud says is that the id Y lo que dice Freud es que el él is the basic primitive impulses that man has. es donde permanecen los impulsos básicos que el hombre tiene. In other words, those basic primitive drives. En otras palabras, lo que lo conduce primariamente está ahí. And for Freud, the sexual drive was very important. Y para Freud, el conducto, la parte sexual era muy importante. And the superego in Freud's theory Y en la teoría de Freud, el superego is roughly equivalent to the conscience. está principalmente en la parte de arriba de la conciencia. And the ego is the arbitrator between the superego and the id. Y lo que él llamaba el ego está como en medio de esas dos, del él y del superego. Now the superego is socialized by persons and authorities. Ahora, el superego está socializado y se compone por las autoridades y la sociedad. Such as El superego está dominado por las personas y la autoridad. authorities such as parents, teachers, the church. Por ejemplo, autoridades como los padres, profesores, la iglesia. And according to Freud, Y según Freud, the problem with the mentally ill el problema con el enfermo mental is an over-socialized superego. es un sobresocializado, un ego que está sobresocializado. And so these emotional problems that people have Así que estos problemas emocionales que tiene la gente arise when the id llegan cuando el él is frustrated by the superego. es frustrado por el superego. So when there's a conflict between the id, Así que cuando hay un conflicto entre el E, in other words, the primitive desires of the man, the id wants to do something, en otras palabras, los deseos principales de alguien cuando alguien quiere hacer algo, los deseos primitivos de las personas, cuando las personas quieren realizar esas cosas, and the superego and the ego stop the id from doing that. y cuando el superego y el ego tienen el él de hacer esos deseos primitivos, Then the person experiences what he calls guilt feelings.
Entonces es cuando la persona experimenta lo que Freud llamaba sentimientos de culpa. Now notice Freud called these guilt feelings, Ahora noten que Freud llama a esto sentimientos de culpa, not real guilt. no verdadera culpa. And so Freudian therapists Así que para Freud y para los terapistas, try to make the patient feel better tratando de hacer sentir mejor al paciente, by dispelling those guilt feelings dispersando estos sentimientos de culpa through a process called ventilation. a lo que Freud llamaba ventilación. And so ventilation is like the releasing of the pent-up guilt feelings. Of the, Releasing of the, of the guilt feelings. okay, entonces lo que Freud llamaba como la ventilación era la liberación de los sentimientos de culpa. And so Freud advocated a process that he called resocialization. Así que esto justificaba lo que Freud llamaba como resocialización. In other words, resocialization is getting the person to change their standards. En otras palabras, resocialización significa que las personas pueden cambiar sus estándares de vida. So in other words, if you're doing something that causes you to have guilt feelings, Así que si por ejemplo usted está haciendo algo que le causa que usted tenga sentimientos de culpa, because your superego has a standard here, porque su superego está aquí arriba, given to you from your church or your parents, they say this is bad behavior, ya sea por la iglesia, por sus padres que le dicen, no, eso está mal. lower your standards. Entonces baja Then you won't have any more guilt feelings. sus estándares y ya usted no tendría más sentimientos de Now, culpa. now, granted, that's an oversimplification, Básicamente eso es una simplificación muy grande de cómo funcionan las cosas. but notice what Freudian psychology does. Pero entonces noten lo que la psicología y la psiquiatría hace. It makes people more irresponsible Lo que hace es que las personas sean más irresponsables because it lowers the standard. debido a que hay estándares mucho más bajos. So something that society or the Bible or your parents, Así que cosas como la sociedad, la Biblia, sus padres, they say it's bad, lo que ellos dicen que está mal, now it becomes good. se vuelve bueno. So it's made people more immoral Que esto lo hace a las personas más inmorales and amoral. y amorales. Immorality, having people do things that goes against their morality, La inmoralidad hace que las personas realizan cosas que van en contra de su moralidad. and amorality, which means they don't have a morality anymore. Y la amoralidad significa que ellos no tienen la moralidad ya más. And it has also made people very antagonistic towards Christianity. Y esto hace que las personas sean mucho más antagonistas hacia el cristianismo. Now, thankfully, not too many people are pure Freudian psychologists anymore. Gracias a Dios, hoy en día no tenemos muchas personas que son freudianos puros. But Freud believed that Christianity was an illusion Pero Freud creía que el cristianismo era una mera ilusión, invented by men that had to be dispelled. inventada por hombres que tenían que ser derrocados. And remember, Freud believed that the main cause of all of man's problems Y recuerden, Freud decía que la causa principal de los problemas del hombre can be traced to this battle between the id and the superego. se pueden trazar en lo que es la batalla del él y del superego. Now, let's just pause for a minute, Ahora pausemos por un momento. Yo cambio el micrófono. okay? Okay. If I could sing in the break, I would, but you wouldn't want to hear me sing. Okay. Can you say that again? No, I just said if I would sing during this break, but you wouldn't want to hear me sing. Estaría cantando durante el descanso, pero ustedes no me podrían escuchar bien. In my church, when we sing, En mi iglesia, cuando cantamos, the sound man,
el sonidista, They shut off my microphone. me apagan el micrófono. So, all right. All right. Just one or two last points about Freud. Un par de cosas más sobre Freud. Notice that Freud came up with this idea of these three elements of a person. Freud llega a estas tres ideas, a estos tres elementos que hay en la naturaleza humana. There's no scientific basis for this. No hay ninguna explicación científica para eso. Freud invented this, Freud lo inventó. and there's no medical or scientific basis to come up that man has these three parts. Entonces no hay ningún método científico, ningún modelo médico que pueda demostrar estas cosas que Freud enseñaba. So this idea that man's problems is between the id and the superego Así que esta idea de que los problemas y las enfermedades del hombre es una batalla entre el él y el superego comes from the mind of godless Sigmund Freud. viene de la mente del impío Sigmund Freud. The Bible teaches the main cause of the problems of any society La Biblia enseña que la causa principal de los problemas de cada sociedad can be traced to sin. se pueden trazar hacia el pecado. Enough of Sigmund Freud, huh? Ya es suficiente de Sigmund Freud. But it is important that we understand the basics of that. Pero es muy importante que entendamos los fundamentos de la teoría de Freud. Now we're going to move to a topic that is one of my favorites, Ahora vamos a un tema que es uno de mis favoritos, the Holy Spirit. el Espíritu Santo. The role of the Holy Spirit in counseling. El rol del Espíritu Santo en la consejería. Okay. Sanctification. La santificación. You're going to see that biblical counseling, Ustedes van a ver que en la consejería bíblica, at its core, en su núcleo, is really aiding a person in their sanctification. es realmente llevar a una persona hacia la santificación. Somebody asked me a question on the break. Alguien me preguntó lo siguiente durante un break. What's the difference between biblical counseling and discipleship? ¿Cuál es la diferencia entre consejería bíblica y discipulado? And my answer is there isn't any. La respuesta mía es que no la hay. Biblical counseling is discipleship. Consejería bíblica es discipulado. That's exactly what it is, Es exactamente lo que es. which is why, again, it comes under the purview of the church. Y es por lo que esto debería ir al corazón de la iglesia. Do you see how we keep coming back to the same point? Así que ustedes ven que vamos a estar volviendo y viniendo al mismo punto de las cosas. This is a Reformed church. Esto es una iglesia reformada. We believe in the five solas. Creemos en las 5 solas. All right. We believe but not only do we believe in sola scriptura, No creemos solamente en sola escritura, but we believe in toto scriptura, pero creemos en total escritura, which it's the Bible alone lo cual es solamente la Biblia and all of the Bible. y toda la Biblia. Okay? And so the role of the Holy Spirit is absolutely essential for biblical counseling to take place. Así que el rol del Espíritu Santo es esencial para lo que significa la consejería bíblica cristiana. Now I want to just review basically the biblical definition of sanctification. Quiero repasar un poco lo que significa la definición de lo que es consejería bíblica. And again, forgive me if this is very basic, Y de nuevo, perdónenme si esto es demasiado básico, but remember the whole purpose for tonight is laying the foundation. pero recuerden, el propósito principal es poner los fundamentos. I'm not giving you too many biblical principles of counseling yet. Aún no les estoy dando realmente muchos pasos principales para la consejería. That will begin tomorrow. Eso va a comenzar mañana. The first session tomorrow La primera sesión mañana is going to be what is nouthetic counseling. va a centrarse en lo que es consejería neutética. And that's when we really define it for you. Y eso es lo que realmente lo define para usted. But all of this is necessary for the foundation. Pero todo esto es muy necesario para los fundamentos. Now remember, in its
basic form, sanctification simply means to be set apart. Entonces, en sus fundamentos básicos, santificación significa poner aparte, separar. In fact, even Jesus was said to be sanctified. Así que Cristo nos dice Jesus, lo que es ser santificado. Jesus said in John 17:19, Cristo dijo en you don't Juan have to turn to it. 7:19, For their sakes I sanctify myself. For their sakes I sanctify myself. por amor de vosotros me santifico a mí mismo, That they themselves also may be sanctified in truth. para que ellos también puedan ser santificados en tu verdad. See, Jesus was already holy, Así que Cristo era ya santo, but he was set apart for a purpose. pero Él fue separado para un propósito, That we also would be set aside for a purpose. para que nosotros también seamos apartados para un propósito, And that sanctification would be in the truth. y que esa santificación esté en la verdad. Now, there's three aspects to your sanctification. Ahora, hay tres aspectos de la santificación. The first aspect of sanctification is when we're born again. El primer aspecto de santificación es cuando nacemos de nuevo. We call that positional sanctification. A eso lo llamamos santificación posicional. Let's turn to 1 Corinthians 6, 9 to 11. Vamos a 1 Corintios 6, del 9 al 11. Shall I- Yeah, we can read it. Vamos a leer entonces 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Now, notice what the Apostle Paul says. Entonces noten lo que el apóstol Pablo dice. He talks about all of these different behaviors, Él habla de todos esta diferente clase de comportamientos, and making it crystal clear y él quiere dejar sumamente claro that none of these type of people will inherit the kingdom of God. que ninguno de este tipo de personas va a heredar el reino de Dios. But then notice what he says. Pero noten lo que dice. Un segundito. Hermano Jaime, ¿cuál es el maní con usted ahí, pues? ¿Qué? ¿Aló? Okay? Okay. But then he says, Pero entonces el apóstol Pablo dice but such were some of you, que los tales eran algunos de vosotros, but you were washed, pero ustedes han sido lavados, you were sanctified, santificados, you were justified sido justificados in the name of the Lord Jesus Christ en el nombre del Señor Jesucristo and in the Spirit of God. y el Espíritu de Dios. Okay? That's okay. It's okay. They say the devil is the power of the air. El diablo ha contaminado los aires. What we refer to when we're born again Cuando hablamos de que hemos nacido de nuevo, nos referimos a that positional righteousness that we have la posición de justicia que ya tenemos. is the first step of our sanctification. Es el primer paso de nuestra santificación. You must be born again. Ustedes deben haber nacido de nuevo primero. And typically we would call that our justification. Y típicamente a eso lo llamamos justificación. But that's not the end of it. Pero ahí no termina todo.
theologians have given the name for the rest of it, the experiential sanctification. Los teólogos han tratado de darle una mejor explicación a esto y le pueden llamar This is what the Apostle Paul refers to in Romans 12, 1 and 2. como una santificación de una experiencia. Y eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Let's read Romans 12, 1 and 2 again. Perdón, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Now look, remember that Paul is talking to the Roman Christians, Ahora recordemos que Pablo le está hablando a los cristianos que están en Roma, those who have already been saved. a aquellos que habían ya sido salvados. And he's urging them Y to él, present their bodies as a living y él sacrifice. los está motivando a que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. And notice how he puts it in verse 2. Noten cómo lo pone en el versículo 2. And do not be conformed to this world, Y no os conforméis a este siglo, but be transformed by the renewing of your mind. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro And then he entendimiento. continues about proving what the will of God is. Y continúa diciendo para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. And then in Romans 6:13, Y de nuevo en Romanos 6, 13, he says, and do not go on presenting the members of your body to sin, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, as instruments of unrighteousness. Like I said, pedo, right? Like, present yourselves to God sino presentaos vosotros mismos a Dios as those alive from the dead, como vivos entre los muertos, and your members as instruments of righteousness to God. y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Now notice, this is written to Christians. Ahora, noten que esto se le estaba diciendo a cristianos. This is what we call experiential sanctification. Esto es lo que llamamos santificación experimental. In other words, you're already saved, Básicamente lo que ya he dicho but you need to continue to be sanctified day by day. Es decir, ya ustedes son salvos, es lo que Pablo está diciendo, pero necesitan continuar santificándose día a día. So that would be the second part of our sanctification. Así que eso sería la segunda parte de lo que es la santificación. And then the third part of our sanctification is called the ultimate sanctification. Y la tercera parte de la santificación se llama máxima santificación final o santificación final. Now this is what the Apostle John refers to in his first epistle. Esto es lo que se refiere el apóstol Juan en su primera epístola, In chapter 3, verse 2. capítulo 3, versículo 2. Great, please. Para 1 Primer- John 3:2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. So we see that there's three parts to the sanctification. Así que podemos ver estas tres partes de la santificación. All of the work of sanctification is the work of the Trinity. Toda la obra de la santificación es la obra de la Trinidad. The whole of it. Toda la obra. And this doctrine of progressive sanctification, as we call it, Y esta doctrina, como nosotros la llamamos santificación progresiva, is essential for the pastor to carry out his work of counseling. es muy esencial para el pastor poder llevar el rol de consejero. Now, see, ultimate sanctification is not our concern. Así que la
santificación final no es nuestra preocupación. That happens on the last day, Eso va a pasar en el día final and that is all the work of God, y eso es toda la obra de Dios and there's nothing we can do to assist in that. y no hay nada que podamos hacer para ayudarle a Dios en cuanto a eso. Positional sanctification, Santificación posicional, and we know what that is. We believe in the doctrines of grace. y sabemos que es eso, es que nosotros creemos en las doctrinas de la gracia. We know that that too is all the work of God. También sabemos que todo eso es la obra de Dios completamente. We can't aid God in our personal, our personal righteousness at all in salvation. No podemos contribuir a este proceso de la salvación y presentarnos ante Dios con una justicia personal. Therefore, the pastor's work, Por tanto, la obra del pastor, the counselor's work, la obra del consejero, is in progressive sanctification. se encuentra en la parte de santificación progresiva. This is why I mentioned earlier Por eso es que mencioné mucho antes that for the pastor, the counselor, de que para el pastor y para el consejero, the very first thing when somebody comes into the counseling room la primera cosa que un consejero debe tener en cuenta is to establish if they're saved or not. es establecer si esa persona es salva o no lo es. Because if you start presuming the person is saved, Porque si usted presupone que esa persona es salva ya, you're presuming they have the Holy Spirit, usted presume que esa persona ya tiene el Espíritu Santo, and you're going to be putting a burden on them they can't carry. usted les va a poner una carga encima que ellos no van a poder llevar. Because the role of the Holy Spirit in counseling is absolutely essential. Porque el rol del Espíritu Santo en la función, el trabajo de consejero es muy esencial. In fact, let me put it this way. De hecho, déjenme ponerlo de esta manera. Usually there's three people in the counseling room. Usualmente hay tres tipos de personas en la función de consejar. The pastor or counselor, El pastor, el consejero, the person coming for help, la persona que viene a pedir ayuda and the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. And there's really only one counselor in the room. Y realmente hay un solo consejero en el mundo. And that counselor is the Holy Spirit. Y ese consejero es el Espíritu Santo. The pastor El pastor is an agent of the Holy Spirit. es un agente del Espíritu Santo. And it is his job to minister the power of the Holy Spirit Y su trabajo es ministrar el poder del Espíritu Santo through the Word of God. a través de la palabra de Dios. Now, I'm not saying that the pastor doesn't have to develop a certain amount of skill. Eso no significa que el pastor no pueda desarrollar ciertas habilidades, And we'll talk about that in the future. pero vamos a hablar de eso en el futuro. But we need to make sure that we understand what the dynamics of what's going on in the room. Pero tenemos que entender bien cuál es la dinámica que se va a manejar en el salón. I tell people if they've come into my counseling room Yo le digo a personas que vienen a mi despacho de consejería, because they think I'm an expert counselor, porque ellos creen que yo soy un experto en consejería, they're in big trouble. están en problemas. I'm not the expert in the room. No soy un experto en esa materia. In fact, the pastor has to take the role De hecho, el pastor tiene que tomar ese rol of the humble servant in the counseling room de un siervo humilde en la labor de consejero and give all glory to God y dar toda gloria a Dios and depend upon the power of the Holy Spirit y depender solo en el poder del Espíritu Santo to minister the word. para poder ministrar la palabra. Okay? So the work of the counselor then is this experiential sanctification. Así que la labor del consejero se involucra en esta santificación experimental en el creyente. And the problem in any believer's life Y el problema de la vida de cada creyente occurs when fellowship with God is broken by sin. ocurre cuando el compañerismo y la relación con Dios ha sido rota debido al pecado. And confession of sin restores that relationship. Pero la confesión del pecado restaura esa relación. I'm going to give you another very important Bible verse. Y ahora te voy a dar unos versículos que son muy importantes. 1 John 1:9. Primera de Juan 1:9. We can read 1 John 1:9. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Okay. So we see that confession of sin is essential. It's at the heart Así que vemos of que counseling. el hecho de confesar, lo que es confesar nuestros pecados es algo muy esencial en la labor de aconsejar. So let's look a little bit closer at the work of the Holy Spirit. Así que miremos un poco más de cerca la obra del Espíritu Santo. Remember, the Holy Spirit is called the Paraclete, Recuerden, el Espíritu Santo es llamado el Paracleto, who has come in Christ's place to be another counselor. quien ha tomado el lugar de Cristo en ser otro consejero. We'll look again at that word a little bit later in the study. Vamos a mirar un poco más adelante, más de cerca, el significado de esa palabra. But we need to understand that is one of the main functions of the Holy Spirit. Pero necesitamos entender que esa es una de las funciones principales del trabajo que tiene el Espíritu Santo, The Paraclete, el Paracleto, the one who comes alongside. como alguien que se para al lado, The Comforter. el Consolador. All of these ideas are included in that Greek word, Paraclete. Toda esta idea y todas estas ideas están incluidas en la palabra Paracleto. And so true biblical counseling Así que a través de consejería bíblica is carried on in harmony with the regenerating and sanctifying work of the Holy Spirit. está en completa armonía en lo que es la santificación y la obra del Espíritu Santo. All holiness, all personal holiness, Toda santidad personal comes from the result of the activity of the Holy Spirit in our lives. viene como resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. If you try to get any type of personal holiness, Si usted trata de obtener algún tipo de santidad personal, aside from the work of the Holy Spirit, al lado y fuera aparte de la obra del Espíritu Santo, that's a counterfeit. eso es algo, va a estar derrotado, es una falsa réplica. Okay. And that we must avoid at all cost. Y eso va a destruir el propósito completo de esto. That was the error of the Pharisees. Ese fue el error de los fariseos. The Pharisees tried to get personal holiness Los fariseos trataban de obtener santidad personal apart from the work of God. aparte de la palabra de Dios. So the results of the work of the Holy Spirit in the life of the believer Así que los resultados de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, let me just see, I think I have a slide here. Right there. The result of the work of the Holy Spirit is love, el resultado de la obra del Espíritu Santo es amor, joy, gozo, peace, paz, patience, paciencia, kindness, amabilidad, goodness, bondad, faithfulness, fe, gentleness, amabilidad, otra palabra, mansedumbre and self-control. y dominio propio. Does that look familiar? ¿Suena familiar? That's the fruit of the Holy Spirit. Ese es el fruto del Espíritu Santo. If you have the Holy Spirit Si usted tiene el Espíritu Santo and you are working on your personal sanctification, y usted está trabajando en su santidad, en su santificación personal, this has to be there. eso tiene que estar ahí. Because it's the fruit of the Holy Spirit. You can't have the Holy Spirit without His fruit. Porque ese es el fruto del Espíritu Santo y no podemos tener el Espíritu Santo y no tener su fruto. And that's part of the purpose of biblical counseling. Y esa es parte del propósito de consejería bíblica. Biblical counseling does not merely deal with sinful behavior. La consejería bíblica no solamente trata con un comportamiento pecaminoso, But it has to do with positive righteousness. pero también tiene que ver con una justicia positiva. Again, it's a question of putting off the old habits O sea, es decir, de nuevo, es cuestión de apagar los hábitos viejos and putting on the new habits.
y vestirse de hábitos nuevos. Just as Paul describes in Ephesians chapter 4. Esto es lo que el apóstol Pablo describe en Efesios capítulo 4. And so it's impossible to work. What happened? It's impossible to manufacture these. Así que es imposible manufacturar estos frutos del Espíritu Santo. But all true personality change Pero toda la personalidad puede cambiar that involves sanctification siempre y cuando involucre la santificación, must come from the Holy Spirit. y todo este fruto del Espíritu, todo este fruto y el cambio de comportamiento y de persona solamente viene del Espíritu Santo. Because what we're talking about Porque de lo que hemos estado hablando, when we say personality change cuando decimos cambio de personalidad, is a change in the being of the person, es un cambio en el ser de la persona, not merely behavior change. no solamente meramente un cambio en su comportamiento. Remember, Christianity Recuerden, el cristianismo is a religion of the heart, es una religión del corazón, and all true change must come from the heart, y todo cambio verdadero debe venir del corazón, because what's in the heart Porque is lo- what comes out. porque lo que está en el corazón es lo que sale. We don't merely make an outside change. Nosotros meramente no producimos un cambio fuera, externo. I'm going to give you an example. Te voy a dar un ejemplo. See, this is a bottle of water. Esto es una botella de agua. Watch. My apologies, Pastor. I have a question. Pregunta, Why is there water on the floor? ¿por qué hay agua en el suelo? Not you. Most people say, because you punched the bottle. La mayoría de gente diría porque usted golpeó la botella, But that's not the answer. pero esa no es la respuesta. The answer was because there was water in the bottle. La respuesta es porque había agua en la botella. If there was no water in the bottle Si no hubiera agua en la botella and I punched it, y yo la golpeo, what would be on the floor? ¿qué habría en el suelo? What if there were Coca-Cola in the bottle? ¿Qué tal si hay Coca-Cola en What la would be on the floor? ¿Qué habría en el suelo? Coca-Cola. All Coca-Cola. right. So, Así que when somebody steps on your toes, when someone steps on your toes, o sea, es cuando alguien se le para a usted en sus dedos and a curse comes out of your mouth, y una maldición sale de su boca, why did you curse? ¿qué tipo de maldición? Because there's cursing in your heart. ¿Por qué lo maldijo? Es porque eso está en If su there corazón. if there was no cursing in your heart, Si no hubiera maldición en su corazón, cursing can't come out. la maldición no saldría. You see what I mean? Christianity is a religion of the heart. Así que el cristianismo es una religión del corazón. Jesus said, what's in the heart Jesús dijo, is what comes out of the mouth. lo que hay en el corazón es lo que sale de la boca. This is why any counseling Por eso es que cualquier tipo de consejería that does not include the sanctifying work of the Holy Spirit que no incluya el proceso de santificación y la obra del Espíritu cannot be called biblical counseling. no puede llamarse consejería bíblica, Because sanctification porque la santificación is a growth away from sin es ir creciendo y alejándose del pecado and toward righteousness. hacia la justicia. Remember, the Greek word for salvation, Recuerden, la palabra griega para salvación the Greek word for repentance o la palabra griega para arrepentimiento is metanoia. es metanoia. It's a compound word. Es una palabra compuesta. Meta meaning change, Meta significa cambio and nous meaning mind. y Nous nous significa mente. meaning mind. So when you put it together, it literally means a change in mind. Entonces, cuando usted las pone juntas, literalmente significa un cambio de mentalidad. It's a change in direction. Es un cambio de dirección. Before I'm saved, I'm going this way. Antes de yo ser salvo, yo iba en este camino. Then I'm saved.
I turn around Ahora soy salvo y me volteo and I'm going this way. I leave sin behind me y dejo el pecado detrás de mí and I walk towards righteousness. y camino hacia la justicia. That's the ministry of the Holy Spirit. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Now the Holy Spirit uses different means to sanctify the individual. Ahora, el Espíritu Santo utiliza diferentes medios para santificar a un individuo. The means of grace, we call them. Nosotros los llamamos los medios de gracia. First is the ministry of the Word. El primero es el ministerio de la palabra. And this is where preaching, Y aquí es donde la predicación, counseling, la consejería, this is where that comes in, the ministry of the Word. todo esto es lo que involucra lo que es el ministerio de la palabra. And this is essential for personal sanctification. Y esto es muy esencial para una santificación personal. Then the sacraments or the ordinances, whichever word you prefer. Ahora, los ordenanzas o los sacramentos, a lo que nos vamos a referir luego. Partaking of the Lord's Supper is a means of grace. Por ejemplo, la cena del Señor también es utilizada como un medio de gracia. Prayer, La oración. prayer. There can be no biblical counseling without prayer. Usted no puede tener una consejería bíblica sin oración. There can be no sanctification without prayer. No puede haber santificación sin oración. It's essential. Es esencial. And then the last one, Y la última fellowship. es compañerismo. I can't emphasize enough how crucial this is. No tengo tantas palabras para enfatizar cuán crucial es el compañerismo. And notice again, this is a function of the local church. Y noten de nuevo que esta es una función, trabajo de la iglesia local. When the church gathers together Cuando la iglesia se junta y se reúne and brothers and sisters speak with one another y los hermanos y hermanas hablan los unos con los otros and they encourage one another, y se animan unos a otros, we aid one another in our sanctification. entonces crecemos y nos ayudamos los unos a los otros en la santificación. And you can't get this even in an outside biblical counseling center. Y usted no puede obtener esto recibiendo de una consejería afuera de la palabra de Dios. There are people who have adopted the biblical model Hay personas que han adoptado el modo bíblico and they set up an independent counseling center. y ellos establecen un centro independiente de consejería And in many cases, they're doing a good job, y en algunos casos hacen un buen trabajo, but it's always incomplete pero siempre va a ser algo incompleto, because the sanctifying work, the means of grace, is always in the context of the local church. porque la obra de santificación y los medios de gracia siempre se va a manejar en el contexto de lo que es la iglesia local. In my church back in New York, En mi iglesia en Nueva York, one of the things that we have done algunas de las cosas que hemos hecho is we have restructured our Sunday. es que hemos reestructurado nuestros domingos. We have people that travel from long distances to come to our church. Tenemos personas que viajan, tienen largos viajes para poder llegar a la iglesia. And so what we did to help accommodate people Así que cuando tratamos de acomodar a las personas and to help them keep the whole of the Lord's Day holy, y les ayudamos a que puedan mantener el día del Señor como un día santo, is we restructured our Sunday. por eso es que nosotros reestructuramos los domingos. And so starting at 10 a.m., Así que, por ejemplo, nuestras reuniones comienzan a las 10 de la mañana. we have a Sunday school class. Tenemos una clase de escuela dominical. 11 o'clock is our morning worship service. A las 11 en punto es nuestro culto de adoración de la mañana. And then every Sunday following that service, Y cada domingo, después de ese culto, we have a meal together. tenemos una comida juntos. Everybody brings a tray of food, Así que todos traen comida, and we set up a buffet table, la ponemos ahí toda en una mesa and we stay there and we eat together. y nos quedamos ahí juntos. Not everybody stays, but most stay. No todos se quedan, pero la mayoría sí se quedan. And that goes until about 2:30, 12:30. Bueno, esa cena, ese compartimiento va alrededor hasta las 2:30 de la tarde.
and then we have an afternoon Bible study. Y entonces tenemos un estudio bíblico. And so we continue that until about 4 o'clock, Y continuamos así más o menos hasta las 4 de la tarde and then we all go home. y luego se van a casa. And so we spend the whole day together. Así que gastábamos todo el día juntos And what you will see during the mealtime y lo que usted vería en el People's- momento de compartir la comida, people sitting around the tables, la gente se sienta alrededor de las mesas, opening their Bibles, abren sus Biblias, either talking about the message that was preached, empiezan a conversar sobre el mensaje que fue predicado, or somebody has a question and the more mature brothers are helping. o si alguien tiene una pregunta, los otros hermanos vienen y le ayudan. And we see this koinonia, the fellowship of the Holy Spirit. Así que, y podemos ver esta coinonía, este compañerismo con el Espíritu Santo. And it is a beautiful thing to see that happening in a church. Y es algo precioso poder ver que esto pase en la iglesia. And that has just drawn our church closer and closer together in the bonds of the Holy Spirit. Lo que esto ha hecho es que la iglesia sea cada vez más cercana y más cercana por la obra del Espíritu Santo. And I have seen some young men Y he visto muchos hombres jóvenes with what I know to be problems que tienen muchísimos problemas. being helped by other brothers. Ser ayudados por otros hermanos, And that helps me y eso me incluye a mí, because y me ayuda a mí, I can't do it all. porque yo no lo puedo hacer todo. And so these other brothers are helping in the ministry of the Holy Spirit. Así que otros hermanos están ayudando y ministrando en el Espíritu Santo. And they understand biblical counseling. Y ellos entienden lo que es consejería bíblica. And so it's just a beautiful thing to see the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Y es algo muy hermoso poder ver lo que el Espíritu y la obra del Espíritu hacen. And we've seen some men who were drunkards. Hemos visto muchos que eran borrachos, Just give up the drink renunciar a la bebida and start walking in personal sanctification. y comenzar a caminar en santificación personal. And the pastor didn't have to do anything. Y el pastor no tuvo que hacer nada. And that's the way it should be. Y así es que debería ser. Brother to brother, Hermano y hermano, sister to sister. hermana y hermana, Titus 2. Titus 2. y todos. Okay? So what we see then is the Holy Spirit Así que lo que hemos visto es el Espíritu Santo through the ministry of the Word, fellowship of the saints, en el ministerio de la palabra, el compañerismo con los santos, just working on the personal sanctification of the believer. obrando en la santificación personal del creyente. Now I want to say something here that is extremely important. Lo que quiero decir aquí es extremadamente importante. The Holy Spirit El Espíritu Santo always works in harmony siempre obra en armonía with His will revealed in Scripture, con su voluntad revelada en las Escrituras. never apart from it. Nunca aparte de eso. If the Holy Spirit will take, in the power of the Holy Spirit, the Word is ministered. El Espíritu Santo va a tomar en su poder And de la palabra de Dios and that will affect change. y eso es lo que va a afectar el cambio. But remember this also. Pero recuerde eso también. The Holy Spirit chooses His own times, El Espíritu Santo escoge sus momentos, His means and occasion for doing His work. sus medios y ocasiones para hacer esta obra. We can't dictate to the Holy Spirit when and how He should work. No le podemos dictar al Espíritu Santo cuándo debería él obrar. We are called to be faithful, Hemos sido llamados a ser fieles, not successful. no exitosos. And that is so important Y eso es muy importante, because we need to have patience even as we minister to those in trouble. porque debemos tener paciencia Some al people- ministrarle a aquellos que están en problemas. Some people change very quickly. Muchas personas cambian rápido, Some people takes a long time. muchas personas It's tardan mucho tiempo. up to the Holy Spirit how and when He works. Todo eso depende del Espíritu Santo, cuánto tiempo va a tardar él obrando en cada persona. And remember this too. Recuerden esto también. The Holy Spirit is a person. El Espíritu Santo es una persona. He is God with us.
Él es Dios con nosotros. And so the Christian counselor's abilities and gifts Así que las habilidades y dones de los consejeros bíblicos are gifts of the Spirit exercised under the Spirit's calling. son dones que son ejercitados en el mismo llamado del Espíritu Santo. Therefore, the counselor should always seek direction and guidance of the Holy Spirit. Por tanto, el consejero debe siempre buscar guía del Espíritu Santo. But remember, that doesn't bypass human agency. De todas formas, recuerden, esto no pasa por alto la agencia humana. The Holy Spirit expects the human counselor El Espíritu Santo espera que el consejero humano to use the Holy Scriptures as the final authority in counseling. use las Escrituras como su máxima y final autoridad en cada asunto. It's a serious error Es un error muy serio for the counselor to set his gifts and methods and techniques para el consejero poner primero sus métodos y técnicas above the Holy Spirit or replace the Word of God. por encima del Espíritu Santo o incluso reemplazar la palabra. For example, Por ejemplo, over my 20 years as a police officer, en mis 20 años como oficial de policía, I developed a certain amount of success in talking to people. desarrollé cierta cantidad de éxito al hablar con personas. I negotiated several successful hostage rescues. Tuve la oportunidad de negociar muchas veces con éxito problemas con rehenes. I elicited confessions from many murderers. Pude escuchar muchas confesiones de muchos asesinos. When I go into the counseling room, Y cuando yo voy al salón de consejería, that is way behind, secondary. eso es secundario, eso es dejado atrás. When I go into the counseling room, Cuando yo voy al salón, al despacho de consejería, I pray oro and I study the Word, y estudio la palabra, because that's what's going to affect change, porque eso es lo único que va a afectar el cambio, not any expertise I may have developed in no talking ninguna to people. pericia que yo pueda tener por la experiencia adquirida. So we need to study the Word Así que necesitamos estudiar la palabra and then use it correctly. y usarla correctamente. Now, I have one last topic that I want to cover tonight, Tengo un último tema que me gustaría cubrir esta noche and it's rather brief, y es breve, but it's important. pero importante. I'm going to ask the question, what is wrong with the mentally ill? Y voy a responder la pregunta, ¿qué está mal con el enfermo mental? Because it's important to distinguish Porque es muy importante el distinguir between real physical problems entre problemas de verdad físicos and those that have sinful habit patterns. Those that have sinful habit patterns. y aquellos que son patrones pecaminosos de comportamiento. There are certain things Hay ciertas cosas in where somebody can have a real mental illness. hay ciertos aspectos en los que alguien realmente puede tener una enfermedad mental. Not everybody who is mentally ill No todos los que están mentalmente enfermos is there because has an illness because of sinful habit patterns. no significa que esos mentalmente enfermos están así debido a actos pecaminosos. And the biblical counselor and the pastor Y el consejero bíblico y el pastor needs to make sure that he's differentiating. necesita asegurarse de diferenciar esas dos cosas. I'm going to give you just a few causes of real mental illness. Les voy a dar solamente algunas causas de una verdadera enfermedad mental. Somebody who has brain damage. Alguien ha tenido un daño cerebral, Somebody's in an accident and hits their head and damages their brain. alguien estaba en acción y tuvo un daño en su cerebro, And that can limit their mental ability. y eso puede limitar su habilidad mental. And so we need to recognize we don't use the same standard. Así que tenemos que reconocer que no usamos los mismos estándares para alguien así. That's not to say that the pastor can't help them, Y eso no significa, eso no es decir que el pastor no puede ayudar, because even someone with limited mental ability porque aún con una habilidad, personas con can still
understand to a certain degree and can be helped to a certain degree. Porque aún personas con problemas de habilidades mentales se puede comprender y hasta cierto modo y ayudarles. Somebody who has a tumor Alguien tiene tumores, that can seriously affect brain activity. puede afectar seriamente su actividad cerebral. Gene inheritance. Herencia genética. Let me give you an example of what I mean. Les voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. I have 2 grandchildren Tengo 2 nietos that have what is called Fragile X syndrome. que tienen lo que se llama síndrome del huevo frágil Which results in autism. y lo que tiene como resultado el autismo. This is something that can be determined by medical tests. Eso es algo que puede determinarse por pruebas médicas. You can actually see in a super high microscope the damaged gene. De hecho, usted puede ver en un microscópico potente la deformación del genoma X. And so they have a limited mental ability. Así que, por tanto, ellos tienen una enfermedad mental que los priva de tener habilidad. However, let me say this. Sin embargo, déjeme decir eso. My granddaughter, Mi nieta, who is 21 years old now, quien tiene 21 años hasta el día de hoy, received Christ, ha recibido a Cristo, was saved, was baptized, ha sido salva y bautizada and is working on her personal sanctification. y trabaja en And su she's proceso de And she's a santificación. very well-behaved girl, Y es una chica que se comporta muy bien, even though she's limited in her mentality. aun cuando tiene enfermedad en su mente. But when we deal with people like this, Pero cuando lidiamos con alguien así, we have to take these things into consideration. debemos considerar estas cosas. Glandular disorders Desórdenes glandulares and chemical disorders, y desórdenes químicos. real chemical disorders. Desórdenes químicos reales. The reason I'm making a distinction La razón por la que hago este énfasis is many psychiatrists es porque muchos psiquiatras make a diagnosis of a chemical imbalance, hacen un diagnóstico de un desbalance químico and they do so based upon behavior, y hacen eso basado solamente en comportamiento, not a medical test. no en prueba médica. And that's where we have to make a difference. Y por eso es que tenemos que hacer una diferencia A true chemical or hormonal disorder en verdaderos desórdenes químicos o desórdenes hormonales, can be diagnosed by a medical scientific test, que ellos pueden ser diagnosticados por verdaderas pruebas médicas y científicas, not merely just behavior. no solamente el comportamiento. Okay? So apart from those with genuine organic malfunctions, O sea que aparte de estos problemas funcionales y mentales genuinos, the mentally ill are people with unresolved personal problems. personas que tienen problemas sin resolver o mentalmente enfermos, And bizarre behavior patterns y estos son patrones de comportamiento, can become habitual pueden volverse estos patrones de comportamiento habituales. when a person realizes he can escape accountability for his actions. Cuando alguna persona se da cuenta de que no puede escaparse a la realidad de sus acciones, And so many people who have been diagnosed as mentally ill y así que muchas personas han sido diagnosticados como enfermos mentales, are merely exhibiting sinful behavior patterns to avoid responsibility. simplemente lo que sucede es que están expresando comportamiento pecaminoso y tratan de evadir su responsabilidad humana. One of the things I do if somebody comes into my study Una de las cosas que hago cuando alguien viene a mis estudios and they say they're depressed, y dicen que están deprimidos, and I go through my initial spiritual evaluation, y yo comienzo haciendo mi evaluación espiritual, I ask them to go and have a full medical evaluation, yo les pido que vayan y hagan una evaluación médica completa, just to make sure there's no glandular or hormonal disorder, solo para asegurarme de que no tienen este tipo de desórdenes mentales o cerebrales. because true medicine
Porque la verdadera and medicina biblical counseling y la consejería bíblica go hand in hand. They van de la fit mano, together. van de la mano y encajan la una con la otra. So, in fact, if you can find a good medical doctor Entonces, de hecho, si usted puede encontrar un buen médico who will work with counselors, que va a trabajar con consejeros, that's the best possible world. ese es el mejor de los mundos posibles. Of course, if you can find a Christian medical doctor Por supuesto que pueden encontrar un buen cristiano consejero médico who understands biblical counseling, that's the best of all worlds. quien comprende lo que es la consejería bíblica. Eso sería lo ideal. Because it's not the counselor's job, Porque no es el trabajo del consejero, it's not my job to make a medical diagnosis. no es mi trabajo hacer un diagnóstico médico. I'm not qualified to do that. No estoy calificado para hacer And I eso would never think of doing that. y nunca consideraría no hacerlo. The counselor's job El trabajo del consejero is to evaluate information, es evaluar información, emotions, emociones and behavior. y comportamiento. And all behaviors are of concern to the counselor. Y todos los comportamientos deberían ser motivo de preocupación para un consejero. And any behavior defined as sin in Scripture Y cualquier comportamiento definido como pecado en las Escrituras must be treated as sin and not an illness. debe ser tratado como lo que es, como pecado. And let me say this too, though. Déjeme decir esto, sin embargo. The pastor can still aid those who are truly mentally ill. El pastor puede ayudar a aquellos que están verdaderamente enfermos mentalmente, Whether it be brain damage, tumors, or whatever happens, sea que tengan tumores cerebrales o the pastor can still daños cerebrales, tumores. give comfort El pastor puede permanecer ahí, dar consuelo and minister God's word. y ministrar la palabra. There are many people who are just classified as mentally ill, Hay muchas personas que están simplemente clasificadas dentro de enfermos mentales and you would be amazed at how they respond when the word of God is ministered in the power of the Holy y Spirit. usted puede descubrir cómo van a responder ellos cuando la palabra de Dios les está siendo ministrada. And in fact, I have a practice Y de hecho tengo una práctica in my counseling ministry as a pastor. en mi ministerio de consejería como pastor, When I'm called to deal with anybody who's in distress, en lo cual lidio y me relaciono con cada persona que está en desespero, whether they're mentally ill sea que estén enfermos mentales, or whether they're in a coma, sea que estén en coma, I speak to them as though they can understand me clearly. les hablo de una forma en que ellos me puedan entender de forma clara. Because even going into a coma, Porque aún yendo a alguien que está en coma, doctors still don't understand that completely. los doctores pueden que no entiendan completamente. And I've had people come out of a coma Y he escuchado de personas que vienen de un coma and tell me, Pastor, I know you were by my bedside. hasta que un pastor le habló la palabra al lado de su cama. And so I don't make a determination, oh, he can't understand me. I speak to everybody as though they understand Yo me no when I puedo minister the word. determinar si alguien realmente va a entender, pero yo debo hablar la palabra como si la fueran a entender. Okay? And I think this is the perfect time to take, I guess this would be the end. I'll take any questions. Yo creo que ya es el momento de que tomemos algunas preguntas. Aló, este es el que tiene el espíritu chocarrero. Una primera pregunta sería esta. ¿Estaría bien solicitar consejería sobre una virtud que una persona quisiera aumentar o intensificar? Es decir, la persona se da cuenta de que necesita una virtud, de que no la tiene lo suficientemente y desea aumentar esa virtud. ¿Estaría bien para esa persona consultar a un consejero bíblico? There's
someone that I'm not sure I understand the question. The question is, if you have a virtue, if you are a virtue, but you are conscious that you have not enough that virtue, you have not enough that virtue, and you want to a virtue, and for example, humility. Oh, Humility. okay. You have not enough humility. You are Okay. conscious that you have not enough humility. So Sí. you want to increase your humility. It's good to ask to a biblical counselor to increase that virtue, that's humility. Yes, absolutely. Absolutely. That's part of sanctification. And the counselor, the biblical counselor, the pastor is there to aid you in your sanctification. So it's a very good thing. absolutamente está bien pedir consejería para incrementar una virtud, ya que el pastor está precisamente para eso, para avanzar la santificación de las personas que requieren ese tipo de consejería. Ok. La segunda pregunta es con respecto a la consejería que los padres deben dar a sus hijos. La consejería que los padres deben dar a sus hijos. Deben dar los padres, consejería a sus hijos, aun si ellos no lo solicitan, y en caso de que la respuesta sea afirmativa, y de que ellos presenten no son verdaderos cristianos, pero aceptan la fe, aunque no lucen como verdaderos cristianos, se deben aconsejar como verdaderos creyentes o como incrédulos. But if this is regarding parenting, if should parents counsel their children even if they do not request it? Or let's say they have children that look like Christians but they're not, and should they provide counsel even if they do not request it, or they just look like they behave that way? You absolutely should counsel your children whether they want it or not. Absolutamente hay que aconsejar a los hijos, quieran o no. I counsel my children all the time. Yo aconsejo a mis hijos todo el tiempo. I have 2 teenage girls at home, Tengo 2 adolescentes en casa and sometimes the last thing they want to do is hear counsel from me. y algunas veces lo que quiero que ellas hagan es que estén escuchando el consejo continuamente. And one of the things that I make crystal clear to them Y alguna de las cosas que yo hago que ellos tengan claro is that I'm the daddy, they're the child. es que yo soy el papá y ustedes son las niñas. And if I say they need counsel, Y si yo digo que necesitan consejo, they need counsel. necesitan consejo. And I do that Y yo lo hago because I love them, porque las amo. and they know I love them. Y ellas la saben que los amo. And again, we're going to talk a little bit in a future session De nuevo, vamos a hablar de esto un poco más en futuras sesiones, about the roles of love and authority in counseling. sobre los roles de alguien que tiene autoridad y cómo utilizarla en la consejería. Your children will accept counsel from you Tus hijos van a aceptar consejos de ti when they know that you love them. cuando ellos saben que los amas. And so, but the two go hand in hand. Authority and love are not exclusive. They Pero go together. las dos cosas van de la mano. La autoridad y el amor no son cosas exclusivas, van de la mano. La otra pregunta es, con los niños que tienen tendencias homosexuales desde muy pequeños. El hermano que hace la pregunta si es pecado. Yo le voy a adelantar la respuesta y le voy a decir que sí, para que le evitemos al hermano eso. Sí es pecado la tendencia homosexual en el niño desde muy pequeño. Pero el resto de la pregunta es, ¿cómo ayudar a los padres cuyos niños tienen tendencias homosexuales desde muy pequeños?
Okay. All right. Firstly, we need to understand homosexuality. Okay? Oh, okay. Primero que todo debemos entender qué es la homosexualidad. All right. Since homosexuality is defined by the Bible as sin, La homosexualidad en la Biblia está definida como un pecado. anyone who's exhibiting homosexual tendencies Alguien que está examinando tendencias homosexuales can be helped in the same way as anyone else who has sinful habit patterns. puede ser ayudado en la misma manera It's the ministry of the word en que otras personas pueden ser ayudadas, y es el ministerio de la palabra through the power of the Holy a Spirit. través del poder del Espíritu Santo. So it's exactly the same way. You confront, and again, I would be getting way ahead of myself to try to answer the methodology because we haven't got that far in our counseling sessions. Eh, You going to answer that? Okay. Tomorrow, the first session Mañana la primera sesión will be an explanation of what nouthetic or biblical counseling is. va a ser lo que vamos a definir lo que es consejería bíblica neutética, And that will explain the methodology of how you confront somebody a little bit more. y eso va a explicar la metodología, cómo comprender y ayudar a alguien un poco más en estos casos. That means if you want a full answer to that question, Si usted quiere una respuesta completa a esa pregunta, you have to come back tomorrow. venga mañana. Finalmente, o si hay alguna otra pregunta la pueden hacer llegar. ¿Es sano solicitar consejería con varios ancianos sobre el mismo tema o debe la persona ajustarse al consejo recibido por el primer anciano consultado? All right, if I understand the question correctly, there are times when more than one elder in the counseling room can be helpful. Okay. Si entiendo bien la pregunta, hay momentos en que uno o más ancianos pueden ser de ayuda, And those cases need to be examined on a case-by-case basis. y ese tipo de casos deben ser examinados uno por uno. And again, in a future session, we're going to get into multiple counseling. Y de nuevo, en las próximas sesiones vamos a ver lo que es consejería múltiple. It's normally not good to have too many people in the counseling room. Normalmente no es bueno tener muchas personas en una sesión de consejería, But if the other people in the room are other elders, that's usually an exception. pero si las otras personas que hay en la sala de consejería son ancianos, eso puede ayudar. And we can talk in a future session about when some of those circumstances would be. Pero vamos a hablar de ese tipo de circunstancias en otras sesiones. Ok, muy bien. Terminamos por hoy. Vamos a terminar en oración y vamos a pedir al Señor que bendiga lo que... Aló. Vamos a terminar en oración y a pedirle al Señor que bendiga. Este tiene un espíritu malo definitivamente. Vamos a darle al Señor las gracias por lo que hemos aprendido y a pedirle que bendiga lo que hemos aprendido y que mañana podamos ser más instruidos y bendecidos con este conocimiento precioso de su palabra. Señor, gracias te damos por esta noche que tú nos has dado, por la introducción a la consejería bíblica que hemos recibido. Hemos visto los fundamentos y has preparado nuestra alma para aprender mañana lo que es la consejería bíblica o consejería noutética. Ayúdanos, Señor, a asimilar muy bien todo conocimiento. Sabemos que a partir de la enseñanza se produce la transformación en nuestros corazones y por eso queremos pedir a tu Espíritu Santo que nos capacite, que no solamente nos cambie, sino que nos capacite para ayudar a cambiar a otras personas. Te damos gracias por nuestro maestro, el pastor Rick Jensen, y por nuestro traductor, el hermano Anderson Ocampo, por darnos la oportunidad esta noche de tenerlos aquí
y aprender de ellos. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestro hogar con bien, que nos bendigas, que nos protejas en el camino y nos des una noche de descanso, un día de mañana bendecido por ti, y en la noche la posibilidad, la disponibilidad de estar en este lugar. Te damos muchas gracias y te encomendamos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, y mañana los esperamos a las 6 de la tarde en este mismo lugar. Que Dios les bendiga. Thank you very much. Que ese micrófono me estaba sacando la Coca-Cola de adentro. Thank you, you too.